¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Gracias por continuar en sintonía con nosotros, 5:42 de la tarde. Hoy tenemos el placer y el honor de contar en nuestro espacio con una entrevista, la entrevista del día de hoy, un joven empresario. Yo también lo conozco como político, pero bueno, lo presentamos como empresario. Representa el sector empresarial. Yo creo que esa es la mejor descripción. ¿Verdad? Uno de los poderes del país, vicepresidente ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada del CONEP. Bienvenido, César Dargán está con nosotros. Muchas gracias, Soraya, Francisco, Jesús, qué placer estar con ustedes esta tarde. El placer es todo nuestro, un lujo que nos damos hoy. Así es que comenzamos con los temas pendientes que tienen que ver con el sector laboral, cómo va el proceso de la modificación del Código de Trabajo y cuál es el tranque. Has expresado y hemos escuchado declaraciones tuyas de que nuestro Código Laboral está desfasado, que es un código de un país que ya no existe, y cito tus palabras. Entonces, ¿por qué no avanza esa modificación evidentemente tan necesaria? Yo creo que la magnitud del ajuste que requiere el marco legal laboral en la República Dominicana implica que quizás no vayamos a la velocidad de las expectativas. ¿A qué me refiero? Un código del año de 1992, 31 años acaba de cumplir, y cuando digo de un país que no existe, con modalidades de trabajo muy distintas, con competencia con otros países bajo las condiciones que nosotros lo hacemos, con necesidad inclusive de algo tan básico como la jornada laboral, que estábamos acostumbrados a un horario estricto y la voluntad inclusive de las partes de flexibilizarla, con procedimientos complejos en los tribunales, con plazos difíciles de cumplir. Entonces, contrario a lo que se dice de que hay un tema que es la aspiración para reformar el Código Laboral, son una serie de aspectos que así tienen que ocurrir. Ahora, quizás lo que no se ve es que existe precisamente la voluntad de un diálogo tripartito, y que lo que tenemos aquí en la República Dominicana permite ese nivel de concertación, y creo y estoy optimista de que podríamos llegar a algunos acuerdos. César, ¿tú crees que después de la pandemia el sector privado se dio cuenta que pudo modificar algunos aspectos para ser más, tener más dinamismo en la economía? Y lo hago en el punto por ejemplo, en el teletrabajo. Recordamos todos que en pandemia todos nos trancamos y se creó esa nueva forma de trabajo. ¿Qué cree el sector privado con esta nueva modalidad? Mira, previo a la pandemia se celebraba la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, y el tema central era el futuro del trabajo. Se hablaba de automatización, de teletrabajo y muchas cosas que nosotros veíamos lejos en el horizonte. La pandemia lo que hizo fue acelerar todos esos cambios, enfrentarnos a una realidad que ya ocurría en el resto del mundo, que inclusive en nuestro propio país ya somos testigos de esto que ocurre, y entonces tener que actuar en consecuencia. Yo creo que la capacidad de resiliencia y de respuesta rápida del sector empresarial permitió los niveles de recuperación que tuvimos, la coordinación de trabajar público-privado en colaboración, porque recordemos que en el año 2020 no solamente tuvimos la pandemia, aquí se suspendieron 2 elecciones en un mismo año. Así es. Y el país siguió adelante. Entonces, esa capacidad de articular, de responder, de resiliencia, de que cuando prendíamos la televisión veíamos filas y desabastecimiento en otros países, y aquí en el mercado local se continuaron con los procesos mínimos, precisamente lo que hicieron fue demostrar de que estamos acorde a esas expectativas, pero requerimos reformas estructurales que nos permitan seguir avanzando. César, yo tengo 2 preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles serían las ventajas para los trabajadores de esa modificación del Código de Trabajo, que te escuchen de tu propia voz? Porque tú representas la parte privada, empresarial. Entonces, que tú le digas a los empleados, mira, los empleados con una modificación del Código Laboral, del Código de Trabajo, se van a beneficiar de estos puntos, de estos puntos, y eso se va a ver en mejor calidad de vida, o se va a ver en dinero. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las críticas que le hace el sector trabajador a esa modificación, y por qué es el tranque de ahora mismo?
Yo empiezo por el final para no evadir la pregunta, Jesús. Y definitivamente yo creo que hay una preocupación válida de los representantes de los trabajadores de que no se amenace con que se pierdan derechos adquiridos por los trabajadores y esas reivindicaciones que han tomado años y que han permitido un avance en nuestro país, pues que no se retroceda. Yo creo que es que es una preocupación válida porque todo proceso de reforma implica cambio y todo cambio muchas veces genera una resistencia que es la que no permite avanzar. Ahora bien, hemos sido muy claros y frontales al decir de que los derechos adquiridos no se deben afectar. Y toca un tema sensible, el de la cesantía. Y se dice, no estamos ya proponiendo, y ha habido una evolución inclusive en la propuesta empresarial de no es eliminar la cesantía. Ahora, seamos sinceros y pongamos sobre la mesa qué es la cesantía aquí al día de hoy. Cuando nosotros medimos las cargas laborales en la República Dominicana, no solamente las retenciones y contribuciones que hacen los trabajadores, caso de una terminación unilateral que genera el pago de la cesantía, eso podría llegar hasta un 65% del valor del salario de un trabajador. Entonces, cuando tenemos cargas laborales tan altas y nos comparamos con el resto de los países, eso resta competitividad. Entonces, ahí paso también a la primera pregunta, que es ese temor que existe de cómo ese cambio puede afectarme lo que ya yo tengo. También es una grandísima oportunidad porque con cargas laborales altas tú tienes, primero, mucha informalidad. Porque, y venía escuchando el programa con mucha autoridad, decía que el tejido empresarial de la República Dominicana son micros y pequeñas empresas. Muchas veces estas cargas sacan del mercado a cualquier emprendimiento de una micro o pequeña empresa y en las medianas y grandes empresas se constituyen una traba inclusive para la evolución y el aumento de los salarios. Entonces, si nosotros simplificamos procesos, si nosotros promovemos formalidad, generamos las condiciones para más y mejores trabajos, yo creo que al final del día todos ganamos. Las amenazas reales que nosotros tenemos, no podemos competir con los brazos abiertos contra ellas, porque a veces se habla de tercerización, de automatización, y uno se imagina un robot volando por ahí. Y es algo tan básico como que ya uno va a cualquier sucursal de un banco y la mayoría de los cajeros son automáticos. Esos eran puestos de trabajo que antes ocupaba una persona. No se pierden, se transforman. Entonces necesitamos un marco lo suficientemente flexible para que el desarrollo pueda seguirse generando. César, la neoprivatización a través de las alianzas público-privadas, ¿son herramientas para potenciar el Estado o son herramientas de privatización de los servicios públicos del país? No es una privatización como tal porque la propiedad de los bienes permanece en el Estado. Y creo que ahí hay un primer mito que debemos desmontar. ¿Y por qué somos creyentes? Y en lo personal te lo digo, es una vía alterna necesaria para el nivel de desarrollo que nosotros tenemos. Y es porque en los momentos actuales, con la necesidad de recursos y la reducción de las fuentes, nosotros tenemos que buscar vías alternas que permitan hacer todas esas obras que requiere el país para el desarrollo de su infraestructura. ¿A qué me refiero? Nosotros aquí constantemente hablamos y eventualmente en algún momento, posiblemente después de las elecciones, se plantee una discusión de un pacto fiscal. ¿Y qué procura? Bueno, en este país operamos con un déficit y en términos llanos gastamos más de lo que generamos. Y si la presión, es decir, si el promedio de los impuestos que se paga es de alrededor de un 15% y en adición los gastos superan y podrían llegar inclusive con la deuda del Banco Central a un 20%, hay un 5% que está por ahí volando que para la operación normal del Estado, en su operación básica, requiere buscar en otro lugar. Entonces, si hay recursos privados que permiten, evidentemente, en una relación ganar-ganar, porque algún retorno tiene que haber, permiten hacer la inversión, desarrollar la obra. Si es un modelo que ha funcionado en otros países, aquí no debemos satanizarlo. Y quizás la ventaja adicional que ofrece es que precisamente mientras lo dotamos de la transparencia que se requiere y en adición de las proyecciones de las necesidades reales que tenemos por delante, pues todavía lo hace más relevante. Yo creo que las alianzas privadas son una grandísima oportunidad en esa modalidad y también la simple colaboración es importante. Mucha gente lo que piensa, perdón Francisco, brevemente, sí. Mucha gente lo que piensa es que específicamente el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido o ha dado muchos beneficios o ha sido muy condescendiente o no sé cuál sería el término apropiado con el sector privado.
Y lo maquillaste un poquito, porque dicen que es un gobierno del sector privado o algo así. Señores, mirémonos por un momento dentro de un esquema regional y veamos qué está ocurriendo en nuestro vecindario. Si nosotros tomamos desde México hasta Chile, tomando el Caribe, Centroamérica, Suramérica, ningún otro país conjuga un triángulo virtuoso como tenemos acá. Estabilidad política, elecciones constantes aquí desde el año de 1966 y transiciones pacíficas, desarrollo económico cada vez más con una visión de inclusión social y paz social. Esos tres elementos que tenemos aquí en la República Dominicana, ningún otro país de nuestra región lo conjuga. Y si eso se puede dar en un ambiente de colaboración respetuosa, porque el sector empresarial no siempre está de acuerdo con el gobierno, pero sí siente que hay los canales para tramitar esas preocupaciones y que hay una voluntad de trabajo conjunto con con anteriores gobiernos y estoy seguro que con cualquiera que sea el resultado del año próximo. ¿Qué piensa o qué ha propuesto el CONEP para la informalidad en República Dominicana? Nos quedan 2 minutos y ahí yo voy a unir otra pregunta para que las conteste juntas. ¿Cómo entiendes, o sea, cómo ve el CONEP o cómo ve el sector empresarial el lavado en la construcción, la dependencia en la economía del dinero ilícito que viene, sabemos, de negocios que no son mal habidos, limpios? Exacto. Bueno, la informalidad es una preocupación general porque inclusive se convierte en una competencia desleal. Y lo que vimos fue que en la pandemia evidentemente aumentó, pero no se ha reducido, ha continuado en niveles muy por encima de lo que nosotros teníamos. ¿Y por qué digo una competencia desleal? Porque si yo en una empresa pago mis impuestos, cubro con todas mis obligaciones y el vecino mío que hace lo mismo que yo no paga impuestos o no cumple con sus obligaciones, él la lleva cómodo y entonces me genera a mí una distorsión. Entonces la informalidad, eso desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista del Estado, evidentemente se reducen las recaudaciones, se permite y se permea el sistema con lo que menciona Soraya del dinero ilícito y definitivamente eso constituye una amenaza muy fuerte. Dinero ilícito en las campañas, hemos visto los resultados y por eso el llamado ha sido a más y mejores controles en que la Junta Central Electoral aunque pueda dice la Junta hoy que está atada de pies y manos en cuanto a un marco regulatorio para el tiempo, para esto, para lo otro, aunque dice que va a fiscalizar, pero se presenta la Junta ante la sociedad como que no tiene... Mira, la última modificación de la ley de régimen electoral y de la ley de partidos estableció umbrales altos. Aquí es cara la actividad política, pero al menos estableció algunos límites. Si a esos límites establecidos podemos dotar a la Junta de las herramientas, de los colmillos, de los dientes que necesita para poder garantizar que se reporte el uso de esos recursos, hay un nivel de avance. Entonces vamos dando pasos y creo que a todos y al país nos conviene. Bueno, se nos quedan muchos temas. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Vamos a necesitar a César Dargam otra vez. Queríamos hablar de la responsabilidad civil. Recientemente el CONEP estuvo celebrando su 60 aniversario y hablaba de la importancia de la educación, esa responsabilidad civil que en tantos otros países los empresarios le devuelven en obras de bien social a las sociedades. Sería la educación un punto importante para que los empresarios entiendan que se está haciendo, que se está devolviendo con esa responsabilidad civil y la productora se va a poner mala, ¿sí o no? Sí, hay un ejercicio en aumento de la acción empresarial responsable y creo que necesitaríamos mucho espacio más, pero aquí hemos pasado de filantropía a que esto sean estrategias de comunicación y posicionamiento, a que realmente en los modelos de negocio que estamos viendo, la sostenibilidad es un eje central. Porque si no hay un desarrollo en el entorno de la actividad que se está desarrollando, al final del día se devuelve negativamente en tu propio beneficio. Entonces, creo que hay muchos temas para hablar de eso y estoy en la mejor disposición. La vista preciosa, profesional. Bueno, tiene que volver, porque teníamos que hablar de la mano de obra ilegal, estábamos hablando de cómo... muchos temas. Mira, producción, necesitamos de nuevo a César Dargam por producción aquí. sabe cómo conseguirme y darme seguimiento. ¿Y seguimos como empresario o hay camino a la política? No hay política. Es una familia de políticos. Pregunto, pero déjalo que responda él. Eso se lleva en la sangre. Se lleva en la sangre. Cada cosa en su lugar. Bien. Muy Señores, bien. así terminamos. Lamentablemente. Vamos a conversar con César en otra oportunidad. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.